Empezaría José María Garrido, que para las personas que han ido llegando más tarde les digo que es un conocido y además de prestigio, abogado especialista en urbanismo y medio ambiente. José María, voy a intentar exponer una pequeña intervención en dos partes. Una, como jurista que me toca, es hablar un poco de qué es la participación ciudadana desde el punto de vista jurídico, porque eso nos permitirá determinar si la participación jurídica, tal y como está prevista en el planeamiento urbanístico, en la normativa urbanística, se cumple o no se cumple. Y eso nos permitirá también determinar si la participación es la real, cumple o no cumple con las determinaciones normativas. Realmente la participación ciudadana, la ampliación del concepto de participación ciudadana y casi la creación, viene de la mano de la legislación ambiental. Eso es ineludible. Entonces, haciendo un pequeño repaso de dónde viene esto, que podríamos remontarnos hasta el año 1972, pero sin irnos tan lejos, lo que es evidente que en la Declaración Internacional sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que se llama el Convenio de Río de Janeiro de 1992, establece en su principio 10 algo vinculado con la participación ciudadana que luego se ha ido transmitiendo a todo el ordenamiento jurídico. Dice este principio que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponde. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Este principio del Convenio de Río de Janeiro ha tenido, digamos, su más fiel aliado en el desarrollo del Convenio de Aarhus, que se realiza en Dinamarca en 1998, que fue ratificado por España luego en el año 2004. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, decía que era la más ambiciosa empresa en el área de la democracia ambiental emprendida hasta ahora por la ONU. Este principio, o este convenio, se traduce en 3 frentes básicos. Primero, acceso a la información ambiental, derecho al acceso a la información ambiental, derecho a la participación pública en planes y programas ambientales y, en tercer lugar, el acceso a la justicia en materia ambiental que está por desarrollar todavía. La respuesta europea a todo este proceso internacional viene de la mano básicamente de 2 directivas, la 35.4 y la 35 de la Comunidad Europea, y en conformidad con las mismas se aprueba lo que hoy es, digamos, la legislación básica, por entendernos, de participación ciudadana, que se encuentra recogido en la Ley 27/2006, bastante reciente, de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Evidentemente, un análisis de esta ley excede sobremanera este debate, los aburriría, pero sí es conveniente destacar que en esta ley ya se encuentran algunos principios que son esenciales en la participación. Así se establece que tiene que existir el derecho a participar de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente. Acceder con antelación suficiente a la información relativa a los referidos planes y programas. A formular alegaciones y observaciones antes de que se adopte la decisión sobre los mencionados planes. También este derecho de participación se extiende a la elaboración de planes, programas y disposiciones de carácter general relacionadas con el medio ambiente. Es decir, esas disposiciones tienen que ponerse previamente a disposición del ciudadano para que puedan determinar lo que estiman sobre ella, observar, realizar sugerencias, alegaciones, cualquier aspecto relacionado con estos programas. Es evidente que aunque la elaboración, modificación y revisión de los planes y programas ambientales se refiere exclusivamente a residuos, pilas y acumuladores, nitratos, envases y residuos de envases, calidad del aire y aquellas otras materias que se establezcan en la normativa autonómica, lo cierto es que esta ley ha tenido una importante misión, que es establecer como una especie de principio básico que la participación ciudadana debe estar en cualquier norma que afecte a los ciudadanos de alguna manera. Por lo tanto, hay un efecto de ampliación de los principios legales de esta ley que de alguna manera ha ido calando en todo el ordenamiento jurídico y hoy es raro encontrar una norma legal o reglamentaria que no establezca unos apartados vinculados con la participación ciudadana y el acceso a la información. Si analizamos las normas de ámbito nacional y autonómica, vemos que esto ha sido así. Tanto el texto refundido de la Ley Nacional del Suelo,
donde, por cierto, se establece por primera vez lo que se llama una especie de Carta de Derechos de los Ciudadanos, y en esa carta se dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualquier instrumento de ordenación del territorio y de ordenación y ejecución urbanística y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas, y obtener además una respuesta motivada. Subrayo de respuesta motivada, por lo que luego veremos. Si miramos la Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas de medio ambiente, también se recoge el fomento de la transparencia y participación ciudadana. Si nos vamos a la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, encontramos lo mismo, y además una cosa que quiero resaltar, que es que en esta ley se establece la prevalencia, aunque ya esto venía de la ley anterior del 489, pero la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística. Esto es clave en este asunto. Si miramos la legislación autonómica, nos encontramos con que el texto refundido, el decreto legislativo 1/2000 de 8 de mayo, porque se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales, con ese nombre tan complejo, vamos a resumirlo en texto refundido, pues se establece también un artículo que habla de la participación ciudadana y al que hay que atender. Pero donde me quería hacer hincapié es en el decreto 55/2006, que es el desarrollo de ese texto refundido, por lo que se aprueba el reglamento de procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento canario. Este reglamento establece 3 artículos que son esenciales para la participación ciudadana, y además nos permite determinar si cuando un ciudadano accede a una oficina a consultar un determinado plan, se cumple con estos mínimos o no se cumple. En función de eso, se puede hacer o no se puede hacer determinadas cuestiones. En principio, este reglamento dice que se recalca el derecho a presentar por escrito alegaciones relativas al acierto, conveniencia, legalidad u oportunidad del instrumento de ordenación sometido al trámite de participación ciudadana. También se establece una serie de requisitos de la exposición al público, como es que hay que habilitar siempre que sea posible dependencias destinadas exclusivamente al examen de la documentación. Además, se procurará la presencia de personal técnico en función del concreto instrumento de ordenación de que se trate, para proporcionar la información o aclaraciones que precisen los ciudadanos. Las dependencias donde se lleve a cabo este proceso deberán estar abiertas todos los días hábiles correspondientes y durante el horario oficial del centro. Además, en dichas dependencias estarán a disposición de los ciudadanos varias copias, no una, autenticadas del completo expediente administrativo, no solo el plan, sino también el expediente administrativo que ha dado origen a ese plan, y de la totalidad de los documentos escritos, gráficos del instrumento de ordenación. Además, todos los planes y documentos que se pongan durante el periodo de información pública deben diligenciarse por el secretario o funcionario habilitado al efecto. En ese periodo de información pública, la Administración podrá facilitar una copia autenticada de la totalidad del documento a un servicio de reprografía propio o externo que permita a los ciudadanos obtener una copia a su costa o también en formato digital. Y además deberá disponer en la mayor medida de lo posible los medios electrónicos, telemáticos e informáticos que permitan el acceso personal a la documentación sometida a información pública, de manera que pueda ser visualizada, descargada e impresa por los particulares en el sitio o portal oficial y veraz de la Administración. Por último, se establece una serie de garantías en este proceso, en este reglamento que les hablo, que es que cualquier ciudadano tiene el derecho a hacer constar por escrito la ausencia de los locales destinados a la exposición pública de cualquiera de los documentos escritos gráficos indicados en el índice. De dicho escrito, que puede hacer cualquier ciudadano, se hará copia sellada, incorporándolo el original al expediente administrativo. Constatada la veracidad de esta denuncia, se procederá a su corrección inmediata y, en todo caso, el día siguiente, el día hábil, a contar desde su entrada al registro oficial. Bien, esto es lo que establece la ley, ni más ni menos. Por lo tanto, si las administraciones públicas cumplen con estos requisitos, están cumpliendo con los requisitos legales establecidos en el periodo de participación pública de los planes y programas. Cuestión bien distinta es si esto es suficiente o no es suficiente a los efectos de los ciudadanos y poder trasladar esto en las condiciones adecuadas. Esta es una pregunta que podemos reservar para luego. Bien, evidentemente esto ha sido una pincelada muy breve sobre el proceso de participación ciudadana, porque esto da para hacer un máster, pero quería hacer estos comentarios. Y ahora lo que quiero en esta segunda parte es centrarme en algunos aspectos, reflexiones en torno al ejercicio de la ordenación urbanística a través de los planes, una especie de idea fuerza, como dice el profesor Carmelo, que basada en la experiencia de 20 años de ejercicio profesional vinculado con esta historia, creo que es importante que queden claras.